Hola clase, vamos a dar comienzo a la explicación de las prácticas. Tenemos 4 prácticas que os dejaré colgadas en los enlaces, os pondré los enlaces en el vídeo, en la información del vídeo para que podáis descargaroslos. Ya comentados estos mismos que podéis ver aquí. ¿Vale? Este es el 1 que nos representa el tráfico aéreo de pasajeros. Nos pregunta los 5 principales aeropuertos de España por volumen y las causas que explican esta posición. Bueno, sabemos, obviamente, los podemos ver por tamaño, ¿vale? Que bueno, Madrid, Barajas, el Prat de Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, que es el otro. Eh, si nos dice las causas, pues bueno, primero el de Madrid, porque es el aeropuerto central, ¿no? Además un hub que relaciona viajes europeos internacionales, no europeos y los propios nacionales. Y bueno, es el aeropuerto central, además el quinto más voluminoso en cuanto a tráfico de pasajeros de Europa. Y obviamente después el resto, bueno, Barcelona es un subhub y además también comunica diversas zonas, también mucho con las Baleares y después las Baleares y las Canarias, sobre todo por el tema de su insularidad y con Málaga, pues por el turismo, en el cual también se destaca después, por ejemplo, el de Alicante o el de Tenerife. ¿De acuerdo? No os digo ya lo de las pequeñas islas, el resto de Islas Canarias e incluso Ibiza, donde también una isla tan pequeña y destaca tanto, ¿no? La causa de la preeminencia de Madrid por su papel de aeropuerto central que comentábamos, de acuerdo, es el que tiene más enlaces con los aeropuertos aéreos y Barcelona prácticamente es muy similar a Madrid y además ejerce cierta atracción como centro turístico y cultural también, con lo cual obviamente pues más o menos están a la par. Y a qué se debe el tráfico de los archipiélagos y el litoral mediterráneo, pues obviamente a su atracción como polos turísticos, es quizá lo más destacado. Y después, obviamente, el carácter insular de Canarias y Baleares, que poca gente se desplaza en barco, se tardan muchas horas en llegar y en el de Canarias días, como para obviamente, pues bueno, si lo haces de recreo puede ser, pero obviamente el tráfico vacacional lo que va buscando es rapidez en la arribada a los lugares de disfrute, de ocio. ¿De acuerdo? Con esto pasamos al siguiente, que es un mapa de carreteras en donde, pues bueno, se nos pide que cómo está organizada la red y cuáles son los principales ejes. Bueno, pues es radial, los principales ejes son las famosas nacionales, han dado lugar a las autovías de hoy en día, pero o incluso autopistas de no peaje, como es la Nacional 1, Madrid-Irún pasando por Burgos, la 2 que es Madrid, la Junquera pasando por Zaragoza, Tarragona y Barcelona, la de Madrid-Valencia, que también se desglosa hacia el sur, después la de Madrid-Cádiz, que se desvía por Córdoba, Sevilla y llega al, a, la, al, a Cádiz. Después tenemos la de Badajoz, que entronca con Lisboa. Y la última, la sexta, es la que llega hasta La Coruña. ¿De acuerdo? ¿Qué inconvenientes tiene esta organización? Pues que quedan muchas zonas aisladas, ¿de acuerdo? Y que obviamente pues eh, la red radial que intenta comunicar el litoral con el centro, en muchos casos y debido a la división política que tenemos en nuestro país, obviamente, y cómo van prosperando estas, pues bueno, está pidiendo que otras zonas se desarrollen y no se queden ancladas en un estadio inferior, porque eso influye económicamente, a nivel de desarrollo, obviamente muy claro, político, demográfico, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que se prevé para el futuro? Pues sobre todo los planes estratégicos, obviamente, pues dotar al resto del territorio con más accesibilidad y obviamente abrir nuevas vías, entre ellas por las que podemos ver aquí, que es la de la Ruta de la Plata, la interior de Andalucía, la Mediterránea
y la gallega, Castilla y León, Valle del Ebro, Cataluña, que obviamente pues no nos permite no llegar hasta Madrid para volver a hacer este movimiento. Además se planifican pues otras que comunicarían Oporto con Francia, pasando por Valladolid, Soria y Pamplona, ¿de acuerdo? Y esperemos que se desarrollen aún más, como esta transversal de Valencia también hasta Oporto, que sería muy interesante, porque eso implica, junto con algunas cositas más, obviamente, de tráfico interior entre grandes núcleos de desarrollo económico locales como Málaga o Sevilla, o el entorno inmediato del País Vasco, con Zaragoza, etc. Y estas vías interiores del Cantábrico que han tendido obviamente a desaparecer, aunque intenta la comunicación desde la costa gallega hasta el País Vasco y que esos sean flujos de personas y capitales más dinámicos. Pasamos, de todas formas el texto lo tenéis ahí, pasamos a la siguiente, que es obviamente también de comunicaciones, una red de comunicaciones, en este caso la vía férrea, y nos dice que expliquemos las características. Pues bueno, aquí las tenemos explicadas, ¿de acuerdo? No voy a incidir mucho más, las técnicas las conocéis, los tipos de vías también, el plan para desarrollar, obviamente, los planes estratégicos también lo conocéis, y bueno, lo que se propone el PITBI también, ¿de acuerdo? La inversión es una inversión altísima y de ellas, bueno, ya veremos a ver cómo queda. Aquí tiene su explicación y que digamos que tres ejemplos que muestren los desequilibrios. Pues hombre, los desequilibrios sobre todo están, se subrayan debido al relieve, obviamente, a que las zonas que tienen menos conexiones, porque son zonas menos interesantes demográfica y económicamente, y bueno, y obviamente per se por sus características propias los archipiélagos, ¿de acuerdo? ¿Qué zonas? Pues bueno, el oeste de la submeseta sur, ¿de acuerdo? O sea, toda esa zona que linda con Portugal, lo que es Extremadura, Sierra Morena, y después el este de la submeseta norte y el sistema ibérico, que obviamente pues también es una zona que está aislada debido al relieve, ¿de acuerdo? Y los dos archipiélagos. Pero bueno, para cualquier otra cosita lo veis, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna duda, pues bueno, me lo comentáis en clase. Y pasamos ya al último, también es una red de carreteras, eh, pero nos piden otras cosas. Nos hablan de las densidades, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver la densidad de carreteras según, obviamente, lo que vemos en los apuntes. La mayor densidad se va a producir en las principales ciudades españolas, en las que obviamente tienen mucho más interés económico, sea este del sector, generalmente sector terciario o secundario o terciario, pero hoy en día es prácticamente secundario y obviamente pues atendiendo a otras zonas que hemos visto, la zona de Ponferrada, Vigo, la zona del País Vasco, las tres provincias del País Vasco, Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, son las zonas que tienen un trazado de carreteras más denso, aunque no estamos hablando de que ese trazado de carreteras, a su vez, ojo, ¿vale? No sea el que más intensidad de tráfico tenga. Aunque probablemente sí, pero no tiene que decir eso, ¿eh? No está aseverando eso. La mayor densidad la podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Y después, obviamente, la que menos tiene también, ¿de acuerdo? Como nos pide después que digamos qué diseño presenta la red de carreteras y cuál es su origen, ya lo hemos visto en la otra actividad, siglo XVIII, la España borbónica, y obviamente radial, trazado radial, partiendo de Madrid, aunque obviamente está evolucionando hacia ejes transversales muy interesantes, ¿de acuerdo? Como ya hemos señalado, por ejemplo, el del Mediterráneo, la Vía de la Plata, el Cantábrico, el del Valle del Ebro. Hay más, ¿de acuerdo? Hay más. Y la última que nos dice es que expliquemos la característica de la red española de carreteras. Pues bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? El trazado radial, se vuelven a repetir obviamente ese comentario y podemos ver obviamente, pues bueno,
las zonas de accesibilidad, cuáles son, qué corredores radiales se pretende desarrollar, por qué esas causas por la descentralización administrativa, quién controla obviamente toda la red de carreteras. Podemos ver que el Estado, las autovías y autopistas, y después comunidades autónomas, diputaciones o los cabildos, obviamente el gobierno de las islas, de cada isla, son los que controlan esa red menor, ¿de acuerdo? Y que, pues bueno, es los que hacen o gestionan las actuaciones sobre ellas, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues bueno, ¿quién rige todo esto? Pues en principio el plan estratégico que se ha creado, el PITBI, Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que se aprobó en 2012 y que llega hasta 2024 en sus actuaciones, que en principio planificó 140.000 millones de euros para hacer frente a muchos proyectos. El 40% se lo absorbía el tren, y que hoy en día, obviamente, pues bueno, este año no sabemos muy bien cuál será el desglose económico ni cuáles serán las actuaciones, debido también a las circunstancias particulares que llevamos sufriendo los últimos 2 años, 2020 y 2021. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí pues lo dejaríamos, y como os dije y os repito, os dejaré el enlace en el propio vídeo a los 4 PDFs contestados.